La risa me golpeó incluso antes de que la puerta se cerrara a mis espaldas, aguda, aguda y un poco salvaje, como una bandada de estorninos que aprendieron a cotillear. No del tipo cálido y achispado que pertenece a las velas de cumpleaños y a las historias de la universidad medio recordadas. Esto era práctica de tiro, alguien era el chiste, spoiler, era yo, mi sala de estar se había transformado en un tribunal. 5 mujeres en un pequeño círculo ordenado, copas de vino obedientemente sudando en posavasos, cuadernos extendidos como himnarios de la iglesia, mi esposa, Rachel, al frente y en el centro, sostenía una hoja de papel rayado con la clase de orgullo que suele reservarse para diplomas y certificados de nacimiento. Levantó la vista justo a tiempo para verme contemplar la escena. Oh, mira. Hablando del diablo, dijo Tina, la de la coleta tan apretada que debía de estar provocando serias dudas teológicas sobre el libre albedrío. Perfecto momento, sonrió Rachel, radiante como la empalagosa. Cariño, estamos haciendo algo divertido. Divertido, punto, esa palabra tiene muchos disfraces, se viste de otra manera cuando 5 mujeres están sentadas en círculo, con bolígrafos cargados como dardos tranquilizantes, estamos haciendo una lista, anunció Melissa, con la libreta abierta y el bolígrafo ya en movimiento. Directrices para que los matrimonios sean mejores para los esposos. Directrices. Adorable. Como decir que una citación es un recordatorio amable, dejé las llaves en el plato y oí el tintineo como una campanilla en un cuadrilátero de boxeo, una lista, ¿en qué número estás? 18, dijo Rachel, prácticamente radiante. Agitó la página como si fuera un premio. ¿Quieres oír algo? La sala estaba preparada para una reacción. Ese es el juego, ¿no? Se le provoca al oso y luego se graba para Instagram cuando ruge. Sonreí, de esas que mienten cortésmente entre dientes, y acerqué una silla como si me acabaran de invitar a una noche de póker. Por favor, dije. Léeme tu sabiduría. La primera regla llegó como si llevara todo el día esperando a nacer. Todas las decisiones importantes requieren la aprobación de la esposa, declaró Rachel. Cambios de carrera, compras importantes, compromisos sociales. Define especialidad, pregunté. Sandra, la del blazer almidonado, frunció los labios. Ya sabes. Especialidad. Por supuesto, dije. Al diccionario le encantará, siguieron, la 7ª regla pertenecía a Diane, que parecía de las que ordenan su refrigerador alfabéticamente. Discurso de agradecimiento diario. 2 minutos. Le agradece todo lo que hace, asentí. ¿Habrá un teleprompter o está bien una nota de rehén? Una oleada de sonrisas forzadas, sarcasmo registrado, no se apreció el humor, la 11ª regla vino de nuevo de Sandra. Prohibido salir con amigos solteros. Son una mala influencia. La libertad es contagiosa. Trágico, dije. Probablemente deberíamos usar mascarilla para eso. Y la regla 15, intervino Chloe, arqueando sus ya dramáticas cejas, se viste según sus preferencias para eventos sociales. Se acabó la independencia en cuanto a la moda, bajo la vista hacia mi Henley y mis vaqueros. Sencillísimo. El uniforme de un hombre que compra sus camisas en paquetes de 3, quemaré mi armario esta noche y me disculparé públicamente por mis franelas. Luego llegó la regla 16. Las aficiones deben incluirla a ella o beneficiar a la casa, el círculo bullía de aprobación. Nada aterroriza tanto a un comité como la alegría sin supervisión. 18, pregunté, como si preguntara por un queso raro, asignación semanal sujeta a cumplimiento, dijo Melissa con energía. El buen comportamiento se premia, el mal se penaliza. Como las millas de avión, dije. Solo que el vuelo es tu propia vida, esa fue la primera vez que alguien apartó la mirada. ¿Cumplimiento? Pregunté con ligereza. No es nada sin cumplimiento, se animaron. La ejecución era su juguete favorito, privilegios denegados, presión social, consecuencias financieras, vergüenza pública. Esperé a que las marcaran con la mano en alto, pero se contuvieron. Probablemente para dejar espacio a la innovación trimestral. Vi a Rachel beberse su aprobación como una mujer en el desierto que acaba de descubrir un aspersor. Esta no era la mujer con la que me casé, la que tomó sus propias decisiones y luego afrontó las consecuencias sin un equipo de animadoras.
Esta externalizó el pensamiento y contrajo la rectitud. Solo para asegurarme de que lo entiendo, dije. Reglas hechas por esposas, impuestas por esposas, aplicadas a los esposos. ¿Alguna regla para las esposas? Una pausa, el bolígrafo de Melissa chirrió contra la página. No necesitamos reglas. Nos centramos en las relaciones por naturaleza. Cierto, dije, como los búhos son sabios por naturaleza y los gatos contribuyentes honestos por naturaleza, la sonrisa de Rachel se esfumó. Se oye un leve ruido cuando una fachada se agrieta. Es como si la sala aprendiera a exhalar. Les preguntaron a sus maridos que podría mejorar sus matrimonios, pregunté, silencio. De esos que hacen crujir la falda y fingen pensar. Nos basamos en la experiencia, dijo Sandra, lo cual suele ser un símbolo de que votamos en nuestras propias mentes. Por supuesto, dije. Revisado por pares en el diario de cada uno, ahora estaban molestos. Podía sentir que el aire se endurecía, no habían invitado a nadie. Habían convocado a un público, por desgracia, yo había traído opiniones. Miren, dijo Rachel, con ese tono que usa la gente cuando decide que sus objeciones son solo por su personalidad difícil. Si me escuchan con la mente abierta, podemos presentarles la lista completa. Considérelo una orientación para nuestro nuevo y mejorado matrimonio. Orientación, repetí amablemente. ¿Como en un parque de atracciones? ¿Nos ponen pulseras? Hay que tener cierta altura para respetar. Risa disimulada, y luego la mirada que indica que está siendo infantil, así que seamos más grandes y ignorémoslo, bolígrafos preparados, lomos rectos. La postura del tribunal, me recosté, con las manos juntas. Agradezco el esfuerzo. 18 reglas es ambicioso. Antes de que me las expliques, tengo una petición, todas se animaron. Por fin, el dócil animal aprendiendo un truco. Solo una regla, dije. Una que me gustaría añadir, para equilibrar. Rachel miró a Tina. Tina miró a Sandra, Sandra miró a Chloe, Chloe miró a Diane. Una cadena circular de permisos, no toman decisiones, las pasan de mano en mano hasta que los bordes se suavizan. De acuerdo, dijo Rachel. Una regla. Luego repasamos la nuestra, me puse de pie lentamente. No te apresures en esta parte. Deja que las tablas del suelo aprendan tu peso de nuevo. Caminé por una línea corta y deliberada entre su círculo y la mesa de centro. El papel en la mano de Rachel tembló lo justo para que las sombras se estremecieran. 18 es minucioso, dije. Demuestra dedicación. Mi regla es más simple. Ni siquiera es un párrafo. Es una oración. Un axioma. Algo que puedes bordar en una almohada, si te sientes valiente. Melissa pasó a una página en blanco. El bolígrafo flotaba como un bisturí, dejé pasar un instante, luego otro. La sala aprendió la forma del silencio y se quedó muy quieta en él. Aquí está, dije. Cualquier mujer que participe en la creación de reglas para controlar a su marido consiente automáticamente que se creen las mismas reglas para ella. La risa no murió. Se desplomó, la sonrisa de Rachel se deslizó de su rostro como una pegatina, perdiendo su agarre. Chloe parpadeó, el bolígrafo de Sandra hizo un pequeño punto de disculpa en la página. Tina me miró como si acabara de sugerir un nuevo clima donde la gravedad a veces funciona y a veces prefiere no hacerlo. ¿Qué? Rachel se sobresaltó, pero luego se detuvo, porque la palabra que no tenía a dónde ir. Significa, dije con suavidad, que la puerta que abriste es de doble sentido. Si el control unilateral es el nuevo evangelio, entonces felicidades, todos han encontrado la religión. Y el sermón también se aplica a ustedes. Eso no es lo mismo, dijo Sandra reflexivamente, la gente siempre dice eso cuando lo es. No, pregunté. Has argumentado que los maridos mejoran con la supervisión. Simplemente estoy cumpliendo tu premisa. Quienes creen en remodelar a sus cónyuges sin su consentimiento probablemente también necesiten supervisión. Por justicia, Melissa dejó el bolígrafo como se deja una sartén caliente que se creía fría. Estábamos haciendo una lluvia de ideas, miré las hojas, los elementos numerados, las viñetas ordenadas, los planes de cumplimiento subrayados 2 veces. Una lluvia de ideas, repetí.
Los huracanes también son fenómenos meteorológicos, Diane tragó saliva. En realidad no. ¿En realidad qué? Pregunté. ¿Aplicar tu lógica a ti? ¿Preguntarles a tus maridos qué piensan? ¿Traer un poco de sol al laboratorio? La temperatura de la habitación bajó 3 grados, es curioso lo rápido que la certeza aprende a temblar. Me alegra escuchar a los 18, dije, y mi voz se calmó de repente, de una manera que hizo que el pulso de todos los demás se acelerara. Pero a partir de ahora, estamos en un mundo donde el creador de la correa también la usa. Si no te gusta el jefe, tal vez no te guste el invento. Nadie rió, el tribunal había perdido el sentido del humor, posiblemente debajo del sofá con los controles remotos perdidos y el coraje. ¿Procedemos?, pregunté, sonriendo con los dientes y no con los ojos. Nadie respondió, pero no necesitaba una respuesta. Tenía la sala. Tenía el silencio. Y tenía su reglamento balanceándose en la mano temblorosa de Rachel como una promesa que ya nadie quería. Melissa, siempre la secretaria de esta secta suburbana, aferró su bolígrafo como si fuera el bastón de Moisés a punto de partir un mar de sentido común. Eso no es justo, murmuró, con los nudillos blancos. Solo intentábamos, ¿a qué? La interrumpí. ¿Hacer un experimento científico? ¿Controlar a tu marido? ¿Una guía para principiantes? No te subestimes, Melissa. Ese cuaderno que tienes en el regazo no son garabatos ni listas de la compra. Es una constitución. Si las dictaduras las hubieran escrito con purpurina, Rachel se removió incómoda, pero intentó recuperar el impulso. Cariño, estás exagerando. No vamos a aplicar la ley. Qué curioso, dije, porque hace 10 minutos, Sandra estaba explicando los mecanismos de aplicación con el celo de una carcelera. Retirada de privilegios, humillación pública, sanciones económicas. Eso no es un juego. Es un plan de negocios para la tiranía. Sandra se sonrojó. No lo decíamos en serio. Por supuesto, dije con suavidad. Igual que los ladrones de bancos no lo dicen en serio cuando escriben la nota, es más bien una expresión creativa. Tina se inclinó hacia adelante, con la cola de caballo tan afilada que cortaba vidrio. Sonrió con suficiencia, intentando recuperar la energía alfa que creía tener. Estás haciendo esto dramático. Solo estamos pensando en maneras de que los maridos rindan cuentas. Responsables, repetí. Una palabra preciosa. Casi suena noble hasta que te das cuenta de que es una correa disfrazada de joya. Rachel se erizó. Solo queremos estructura. Estructura, solté una carcajada. Rachel, parece que me estás proponiendo un nuevo sistema de cubículos de oficina. Esto es un matrimonio, no IKEA. Las mujeres se inquietaron, el vino, de repente, estaba demasiado caliente, los bolígrafos, demasiado pesados. Para un grupo que se había estado riendo como llenas de mis supuestos defectos, eran asombrosamente frágiles bajo la simple lógica. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y la voz, más grave, más calmada, más letal. No nos engañemos. Esto no era un sketch cómico. Tenías 18 reglas, numeradas, detalladas, con castigos y estrategias de implementación. Melissa, incluso destacaste la aplicación comunitaria. No me insultes con estábamos bromeando. Nadie escribe 3 páginas de dictadura organizada para reírse. El silencio se hizo más fuerte. Diane, la que había estado tan emocionada con sus discursos diarios de agradecimiento, intentó ser más ligera. Vale, de acuerdo. Quizás nos dejamos llevar un poco. Dejarnos llevar, espeté. Rachel acaba de anunciar que si no apruebo una evaluación semanal de rendimiento, me revocará los privilegios. ¿Qué soy? ¿Su hija de 12 años castigada por olvidarse de cortar el césped? El rostro de Rachel se estremeció como si el espejo finalmente le hubiera mostrado el maquillaje de payaso que llevaba puesto. Pero antes de que la culpa pudiera aflorar, Chloe intervino, arqueando las cejas como si estuviera haciendo una audición para la villana de la semana. ¿No crees que estás un poco a la defensiva? Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te sientes tan amenazada por unas reglas tan simples? Ay, Chloe, suspiré. Estás confundiendo resistencia con culpa.
Pero lo entiendo. Estás acostumbrada a sermonear a tu marido hasta que finge estar de acuerdo solo para que dejes de hablar. Eso no funcionará aquí. Su boca se cerró de golpe como una ratonera, dejé la pausa un rato y luego, con naturalidad, saqué el móvil del bolsillo. Ni siquiera lo desbloqueé, simplemente lo puse sobre mi rodilla, con la pantalla hacia abajo. La reacción fue volcánica. Melissa se puso rígida, la sonrisa de Tina se desvaneció. Sandra murmuró, Dios mío. Las cejas perfectas de Chloe se fruncieron, y Diane casi derramó el vino. Rachel abrió mucho los ojos. ¿Qué estás haciendo? Yo, pregunté con inocencia, dando golpecitos al móvil con un dedo. Solo me preguntaba cuánto le gustaría a Dad oír hablar de la regla 13, ya sabes, la de las tareas obligatorias. O tal vez a Eisen le gustaría saber que su mujer cree que necesita supervisión financiera. Dejé que mi mirada se posara en Sandra. Apuesto a que su cara no tendría precio. No, espetó Melissa, fuerte y cortante. No puedes involucrarlos. ¿Por qué no? Pregunté con dulzura. Acabas de pasar 20 minutos hablando de involucrar a las esposas de la comunidad. Presión social, ¿recuerdas? Si hay que vigilar a los maridos, sin duda merecen conocer los estatutos. Rachel se abalanzó sobre ella, presa del pánico. Por favor, no hagas esto. Lo arruinaré todo. ¿Arruinar qué, Rachel? Pregunté, echándome hacia atrás, con el teléfono dando vueltas entre mis dedos como una moneda. ¿Esta pequeña utopía de supremacía femenina? ¿O tu matrimonio, que al parecer creías tan aburrido que necesitaba una evaluación de rendimiento? Le tembló el labio. Tina abrió la boca, pero la cerró, sin palabras por una vez. Chloe palideció bajo su contorno. Sandra se frotó las sienes como una mujer en una reunión que salió terriblemente mal. Diane susurró. No me dejará salir nunca más si se entera. Me abalancé. Dejarte, repetí con la voz entrecortada. Interesante elección de palabras, Diane. Parece que ya sabes lo que son los límites. Solo que los prefieres así. La habitación era sofocante ahora, cargada de miedo y retroceso. Perfecto. Justo donde los quería, tomé el cuaderno de Melissa, pasé una página y leí en voz alta, evaluación semanal de desempeño. Calificación de la A a la F. Los suspensos resultan en la revocación de privilegios durante 7 días. Lo cerré de golpe. Dime otra vez que todo esto fue solo un desahogo. Ninguna habló. Sus miradas se dirigieron nerviosamente a Rachel, que estaba paralizada, reina de un imperio en declive. Dejé el cuaderno con cuidado sobre la mesa de centro y me puse de pie. Chicas, dije con calma, querían reglas. Querían responsabilidad. Felicidades. Estás a punto de conseguir ambas cosas, solo que no de la forma que imaginabas. Rachel susurró, cariño, por favor, pero ya no escuchaba. Tenía la palabra y pretendía usarla. Me quedé de pie junto a ellos como un profesor a punto de devolver los exámenes. Todos sabían que habían reprobado. El cuaderno seguía allí, gordo por la arrogancia, con las páginas temblando ligeramente por las huellas sudorosas de Melissa. ¿Sabes qué me fascina más?, pregunté en voz baja, paseando por su pequeño círculo. La hipocresía. Cuando llevas la correa, es empoderamiento. Cuando siquiera toco mi teléfono, es tiranía. Cuando escribes un sistema de castigos, es ingenioso. Cuando lo leo en voz alta, de repente es cruel. Nadie respondió. El silencio, al parecer, era la única regla que estaban dispuestos a seguir sin una rúbrica de calificación. Cogí el cuaderno de la mesa. Sus páginas estaban cubiertas por la pulcra letra de Rachel, además de las viñetas de Melissa, los subrayados de Tina, las estrellitas petulantes de Sandra en los márgenes, los signos de exclamación garabateados de Chloe, las rayas de colores del resaltador de Diane, una obra maestra de colaboración y mezquindad. Arranqué la primera página. Descanso, el sonido resonó por la habitación. Las 5 mujeres se estremecieron como si hubiera disparado. Regla 1, dije, dejando que la página cayera al suelo. Aprobación de la esposa para todas las decisiones importantes. Se acabó. Arranqué otra. Descanso. Reglas 2 a 5. Custodia compartida de mi columna vertebral. Se acabó. El rímel de Rachel brilló en sus ojos, temblando al borde. Por favor. Para,
Pregunté con voz dura. Qué curioso, esa palabra no estaba en tu lista. Leí ejecución, castigo, privilegio, revocación. No recuerdo ni una sola cláusula sobre clemencia. Otra página, otro rasgón. El suelo estaba lleno de decretos destrozados, fragmentos de autoritarismo que cubrían mi sala como confeti del peor desfile del mundo. Sandra intentó ponerse de pie. Esto no tiene sentido. Nos vamos, solté una carcajada. ¿Te vas? Puedes irte. Pero no finjas que esto nunca pasó. Estos retazos no van a volver al cuaderno, Sandra. No puedes volver a remendar tu arrogancia. Volvió a sentarse. Su blazer de repente parecía una camisa de fuerza. Dejé caer el cuaderno medio vacío sobre la mesa. El lomo se quebró, su autoridad se desvaneció, entonces me apoyé en la silla, con los nudillos blancos. Respeto, dije con calma. El respeto no es una regla que se legisle como las leyes de urbanismo. No es algo que se pueda hacer con viñetas. Se gana punto. Y ustedes, cada una de ustedes, decidieron pasar la noche destruyéndolo. Chloe sollozó, sus cejas perfectas temblando. La mano de Diane temblaba tanto que tuvo que dejar su copa de vino antes de que se rompiera. Tina, normalmente la más ruidosa de la sala, se mordió el labio como una niña sorprendida con un juguete robado. Melissa miraba al suelo, deseando que se la tragara entera, y Rachel, mi esposa, mi supuesta compañera, me miraba con los ojos hinchados y húmedos, el fuego apagado, la reina destronada. ¿Quieres saber la diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de conflicto?, pregunté, paseándome de nuevo. Cuando las mujeres se enfadan, forman comités. Escriben listas. Crean grupos de apoyo para validar sus sentimientos. Cuando los hombres se enfadan, hice una pausa, dejando que el silencio tallara su propia lápida. Simplemente nos vamos, esa frase cayó como una guillotina. Todos los rostros se volvieron hacia mí, el pánico los atravesó como olas contra un malecón, los labios de Rachel temblaron. Tú, no lo dices en serio, me giré hacia la puerta, sacando mis llaves del plato, las mismas llaves que habían tintineado al entrar en ese circo, lo digo en serio. Me puse la chaqueta, tranquila y despacio, dejando que el peso de la inevitabilidad me calara hondo. ¿Querías reglas? Aquí tienes las mías, no vivo en una casa donde mi dignidad sea negociable. La voz de Melissa se quebró. Por favor, no se lo digas a los maridos. No hace falta, dije, fría como el acero. Porque no me voy a quedar aquí para jugar a las casitas bajo tu manual de supervisión. Rachel se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo, con el rímel corriéndole por las mejillas. Por favor, cariño, no hagas esto. No te vayas. Estaba equivocada. Solo quería encajar. ¿Encajar? La interrumpí, soltando mi brazo de un tirón. Humillaste a tu marido. Enjaulaste mi vida y lo llamaste empoderamiento. Eso no es encajar, Rachel. Eso es traición. Vestida de terapia de grupo. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche se filtraba, honesto y penetrante. Miré hacia atrás una vez. 5 mujeres estaban congeladas en el sofá como colegialas pilladas robando en una tienda. Mi esposa, de pie entre los escombros de su pequeño imperio, con los ojos rojos y las manos vacías. Me voy por una semana, dije secamente. Tienes 7 días para decidir si quieres ser mi compañera o su discípula. Cuando vuelva, tendré mi respuesta. Si las eliges, felicidades. Tendrás muchas noches de chicas. Hice una pausa. Pero no te casarás, y con eso, cerré la puerta. El sonido fue definitivo, el mazo de un juez en su pequeña y absurda sala de audiencias. El motor del coche rugió. En el retrovisor, mi casa permanecía en silencio, con las luces encendidas, llena de mujeres ahogándose en el humo de su propio incendio. Conduje hacia la noche. Una semana puede parecer un mes cuando el aire de tu casa se ha vuelto tóxico. Para mí, los 7 días fuera fueron limpios, frescos y sencillos. Me quedé en la cabaña de una amiga a las afueras del pueblo. Silencio, leña y mi propia compañía. Sin tribunales. Sin cuadernos.
sin risas petulantes resonando en la pared de yeso. Para Rachel, imaginé que esos mismos 7 días se sintieron como una sentencia de prisión cumplida en su propia piel. Cuando volví a entrar en la entrada, la casa parecía más pequeña. No físicamente, el mismo revestimiento beige, las mismas contraventanas, sino más pequeña, como si supiera que la habían pillado organizando un acto de traición. Rachel esperaba en la puerta. Esta vez no había círculo de conspiradores. Sin cuaderno. Solo ella se veía más delgada, no físicamente, sino en espíritu, como si 7 días hubieran vaciado su arrogancia y la hubieran dejado en carne viva. Rímel, pelo recogido, sudadera en lugar de armadura. Hola, dijo, menuda, como si la palabra hubiera sido racionada. Entré, el familiar olor a hogar se mezclaba con el leve ardor del desinfectante. El suelo estaba impecable, ni rastro de papel picado, ni rastro de la Constitución que me había declarado brevemente prisionera en mi propia casa. Cerró la puerta tras de mí. Me equivoqué, soltó antes de que pudiera dejar el bolso. He pasado esta semana pensando en cada palabra que dijiste, en lo estúpida que fui, en lo cruel que fui. Creí que estaba siendo inteligente, incluso graciosa. Pero no. Te estaba humillando, esposo mío. Y me odio por ello. La observé, no las palabras, sino los ojos. Los mismos ojos que habían brillado cuando se rió de la regla 11. Ahora estaban enrojecidos, pero firmes. Querías impresionarlos, dije rotundamente, para encajar. Así que me convertiste en el chiste de tu número cómico. Se me saltaron las lágrimas. Lo sé. Y fue patético. Deseaba tanto su aprobación. Olvidé que la única aprobación que importa es la tuya. Olvidé que este matrimonio se supone que es igualitario. Dejé que me convencieran de que el control es igual a la fuerza. Pero no es así. Es debilidad. Mía. Por una vez, sin excusas, sin evasivas, solo una confesión sin tapujos. Dejé las llaves y me crucé de brazos. ¿Y ahora qué, Rachel? ¿Otro cuaderno? ¿Otra lluvia de ideas con Melissa y su ejército de subrayadores? Negó con la cabeza violentamente. Basta ya. Les dije que no volvieran. Incluso borré el chat grupal. He terminado con ellos si eso implica el más mínimo riesgo de perderte. Se le quebró la voz al pronunciar la última palabra. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para asegurarme de que entendiera que esto ya no era teatro. Te lo dije antes de irme. No vivo en una casa donde mi dignidad sea negociable. Esa regla sigue vigente. Lo sé, susurró. Dedicaré el tiempo que sea necesario a demostrarte que te respeto, que soy tu compañera, no tu guardiana. Por favor, dame la oportunidad. Por primera vez en 8 días, dejé escapar un suspiro sin amargura. Me acerqué, lo suficiente para ver cómo le temblaban los hombros, lo suficiente para oler la sal de sus lágrimas. Este es el trato, dije con serenidad. Seguiremos adelante solo si entiendes esto. El matrimonio es sociedad, no gestión, ni evaluaciones de rendimiento, ni asignaciones. Si alguna vez siento que vuelves a caer en esa mentalidad, Rachel, si bromeas siquiera con ponerme en libertad condicional, no me verás hacer la maleta en una semana. Me verás hacerla para siempre, asintió rápidamente, como una estudiante desesperada por aprobar un examen final. Lo entiendo. Lo prometo. Se acabaron las reglas, se acabaron los juegos estúpidos, solo nosotras. Iguales, la observé una última vez, buscando incluso un atisbo de falsedad. Ninguna. Solo una mujer que se había acercado demasiado al sol de la aprobación de su amiga y se había quemado. Finalmente, dejé mi bolso junto a la escalera. Bien, dije, porque no me casé con un comité. Me casé contigo. ¿Recuerdas eso? Se le escaparon las lágrimas, pero esta vez estaban mezcladas con alivio. Avanzó con cautela, como si se acercara a un animal herido. Y como no retrocedí, me abrazó y sollozó en mi pecho. Por primera vez desde aquella noche maldita, la abracé. No porque el dolor se hubiera borrado, no lo fue, sino porque se había puesto el primer ladrillo de la reconstrucción. En silencio, recordé mis propias palabras. Cuando los hombres se enfadan, simplemente nos vamos. Era cierto. Pero a veces,
Solo a veces, si la mujer que esperaba en la puerta ha aprendido la lección, volvemos. Rachel tuvo 7 días para pensar. Ahora me tocaba a mí observar si podía vivir la lección. Es curioso. Rachel todavía se estremece si ve un cuaderno tirado por la casa. Melissa intentó escribirle una vez después de esa noche. Rachel la dejó en rojo. Tina la saludó desde el otro lado del pasillo del supermercado. Rachel le dio la vuelta a su tarjeta. Chloe, Sandra, Diane, fantasmas, en cuanto a mí, no necesitaba venganza. La verdad es que no. Ver cómo su pequeño imperio engreído se derrumbaba en 30 minutos fue suficiente. A veces, el mejor castigo es dejar que la gente se siente sola con el eco de su propia estupidez. ¿Y Rachel? Ahora es diferente, cuidadosa, respetuosa, no por miedo, sino porque por fin comprendió lo que significa realmente la colaboración. Quizás perderme una semana le enseñó más que cualquier evaluación de desempeño. Ya no hay reglas en esta casa, ni listas, ni revocaciones de privilegios, solo 2 personas, un matrimonio y la comprensión de que la dignidad no se negocia, y si alguna vez lo olvida, bueno, todavía tengo el viejo cuaderno de Melissa. Hecho pedazos, sí, pero pegado con cinta adhesiva lo justo para recordarle lo rápido que puede morir la risa cuando el respeto abandona la habitación. Si esta historia te impactó fuerte, dale me gusta, suscríbete para más información y comparte tus opiniones en los comentarios.